Hola con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Pócima Crítica. Mi nombre es Inchi Gómez, les doy la más cordial bienvenida a esta hora de programación a través de wambra.es. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la situación de la salud sexual y reproductiva para la población migrante, en especial para los niños, niñas y adolescentes. Para esto, bueno, sabemos que la migración es un hecho que se ha ido intensificando en los últimos años, mucho más en nuestro país con población de países vecinos. Y bueno, pues las personas que se movilizan han estado enfrentadas a varios retos, a varias situaciones muy difíciles, entre ellas, por ejemplo, el acceso a la salud de manera efectiva y entre ellas, mucho más, la salud sexual y reproductiva. Hoy, a propósito del Día de la Juventud, pues queremos enfocarnos en aquellas poblaciones jóvenes, ¿no? Cuyas historias se han ido invisibilizando y de las cuales pues vemos que en nuestro contexto no está habiendo un relato al respecto. ¿Qué sucede con el acceso a la salud sexual y reproductiva en la población migrante? Y bueno, pues cómo se enfrenta esta población también a la maternidad no deseada, a una maternidad forzada, por ejemplo, y esto lejos de su país, en condiciones de vulnerabilidad. Y pues vamos a conversar de todo eso junto a Cecilia Tamayo. Le damos la más cordial bienvenida a Cecilia. Ella es especialista de salud sexual y reproductiva en CARE, Ecuador, quienes han estado pues acompañando a esta población y tienen como datos muy relevantes al respecto parte de su trabajo experto en esta área. Eres bienvenida, Cecilia. Puedes encender tu micrófono. Bienvenida a Pócima Crítica. Buenas tardes. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Un saludo a todos, a todas, a todos. Es un gusto poder estar con ustedes estos momentos. Gracias por la invitación a CARE. Cecilia, pues empecemos conversando un poco, introduciendo el tema. ¿Cuál es el contexto en el que vive la población migrante aquí en Ecuador de los datos que ustedes han podido recoger? Gracias. Yo iría un poco más allá. ¿Cuáles son las circunstancias por las que la población ha tenido que salir forzadamente de su país, especialmente la población venezolana, que es el último flujo migratorio más importante que hemos visto en la región, ¿no es cierto? Y en nuestro país. Eh, el deterioro de las condiciones de vida en el país hermano de Venezuela ha obligado a una migración forzada de muchas personas y entre esas las personas jóvenes, personas en edad reproductiva, son parte de este flujo migratorio. Las personas que migran vienen o salen de su país carentes ya de una serie de servicios. Hay limitaciones en el acceso a la educación, en el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva. No hay acceso a anticonceptivos, no hay acceso a métodos de prevención. Hay incremento de la mortalidad materna en Venezuela, del embarazo en adolescentes, incremento de infecciones de transmisión sexual y de VIH-Sida. Entonces, con este complejo panorama, la población sale de su país en busca de mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la población que ha llegado a nuestro país es población carente, que viene ya con muchas carencias y que su flujo, su trayecto migratorio, al menos en el último año y medio, se produjo en condiciones de alta vulnerabilidad. Muchos vinieron a pie, en condiciones inseguras y durante su trayectoria también fueron objeto de muchas agresiones, violencia, incluso violencia sexual, explotación y trata de personas. En estas condiciones llegan las personas y han llegado a nuestros países desprovistas de medios de vida, de un techo, y los niños, las niñas fuera del sistema educativo, los y las adolescentes en las mismas condiciones para tratar de insertarse, a veces en condiciones de paso hacia un país vecino o a veces para quedarse en nuestro país. Lo que CARE hizo en los últimos años fue estudiar qué es lo que pasaba con la población venezolana, tanto en Colombia, en Ecuador
y en Venezuela mismo hemos hecho lo que denominamos los análisis rápidos de género para ver cómo está esta situación, y lo que detectamos y ratificamos es esto: niños, niñas y adolescentes sin acceso a algunos fuera del sistema educativo, sin acceso a una educación sexual de calidad. Incluso detectamos en un estudio que hicimos aquí en Ecuador que había adolescentes, mujeres, que no sabían qué pasaba cuando se presentó la primera menstruación. No sabían, pensaban que estaban heridas, que habían sufrido alguna lesión. Eso refleja el nivel de desconocimiento, y al tener desconocimiento también la desprotección a la que están expuestas. Las altas condiciones de vulnerabilidad de las familias, de las niñas, de las adolescentes, ha obligado a veces incluso al sexo transaccional de las mujeres adultas, que es el aceptar relaciones sexuales a cambio a veces de alimentos o de hospedaje. Y en las últimas épocas, CARE ha detectado, y organizaciones aliadas han detectado con alta preocupación, que incluso esta práctica está llegando a hacerse con las niñas como mecanismos de sobrevivencia, lo cual refleja la altísima vulnerabilidad y violación de derechos de niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad humana, migrantes o refugiados, independientemente de su estatus de refugio o migración. La vulnerabilidad es muy alta y demanda la preocupación de toda la sociedad y del Estado. Claro, nos ponemos, digamos, en el lugar de estas familias que vienen pues en esta condición de migración, y pues vemos justo, es algo cotidiano ver cómo existen muestras, digamos, de rechazo de parte de la población propia de acá del Ecuador, pero también vemos, ¿no? Cómo estos casos cada vez se siguen denunciando más. Hace 2 semanas una mujer subía un video a redes sociales solicitando auxilio porque, claro, estaba viviendo una situación de coerción, una situación, digamos, en la que tenía que mantener lo que tú decías, ¿no? Relaciones sexuales con su jefe para poder ella mantener su trabajo y mantener, pues, a su familia también. Esto, digamos, en la población adulta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en nuestro mismo país el Estado, por ejemplo, no ha podido garantizar que 3.000 niñas den a luz en nuestro país, ¿no? Que se conviertan en madres de manera forzada? Nos ponemos en ese lugar de esta población que vive esta vulneración, que no está en condiciones legales, que tienen miedo de acercarse, por ejemplo, a los centros de salud, o que tal vez tienen miedo de denunciar para no ser, digamos, expulsados del país. Entonces, debe ser mucho más grave la situación para la población de niños, niñas y adolescentes en este tema. ¿Tienen ustedes datos recogidos, tal vez segregados específicamente con esta población? Sí, nosotros, retomando el tema de la situación de la desprotección de la salud sexual y salud reproductiva de las niñas y adolescentes en nuestro país, debemos señalar efectivamente que el Ecuador tiene una de las cifras de embarazo en adolescentes más altas de la región, y que lamentablemente el embarazo en adolescentes ha crecido especialmente en el grupo de niñas menores de 14 años, y de acuerdo a nuestra legislación, esto es considerado violación. Sin embargo, a pesar de que sea considerado violación, la desprotección y la impunidad llega a un nivel tal que las víctimas no encuentran apoyo en el sistema judicial, y adicional, nuestra legislación impide la interrupción del embarazo en estas niñas en casos de violación. Entonces, el Estado y la sociedad condena a estas niñas a ser madres forzosamente, sin desearlo y producto de un hecho abominable como la violación. Esto pasa en nuestro país. En este contexto, esto pasa en nuestro país sin que haya población en situación de movilidad. A este contexto es al que llegan las niñas y adolescentes migrantes
con una situación de mayor vulneración de sus derechos y por lo tanto son mucho más frágiles a todas estas situaciones de vulneración de sus derechos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En el estudio que les comentaba, lo que detectamos es que en general las niñas, los adolescentes comentaron que no tenían información sobre la sexualidad y la reproducción. No conocen. Los hombres adolescentes caen en la presión social de inicio de una vida sexual en este contexto del imaginario o de los roles machistas y construidos para los hombres en torno a la cultura patriarcal y de dominación. Y las mujeres a su vez caen en esa presión de inicio de una relación sexual y lo que está pasando es que la mayoría de niñas inician su relación sexual con hombres ecuatorianos adultos en estos mecanismos de sobrevivencia. De hecho, esa es una de las alertas. Las uniones tempranas con hombres mucho mayores que ellas. Eso pasa, eso está pasando. Las limitaciones de acceso a información sobre métodos de prevención y a los mismos métodos de prevención e incluso tuvimos reportes de casos de violación en los que, a pesar de haber acudido a un servicio de salud para recibir una atención emergente, se le negó a una adolescente el derecho a recibir anticoncepción oral de emergencia, amparándose en un criterio equivocado de los profesionales de salud, de su derecho, del derecho del profesional a decidir qué le da o no a esa niña, vulnerando los derechos de la niña. De acuerdo a las cifras que tenemos, ¿no es cierto?, en Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas detectó o reportó un incremento de embarazo en adolescentes en un 65% entre el año 2015 a 2019. Y esto, trasladado a otros países, implica que las cifras en nuestros países en relación a embarazo en adolescentes van a tener también un incremento por la presencia de las niñas venezolanas. En la última época, además, con el contexto de la pandemia por COVID, como todos conocemos, la situación y el riesgo de violencia para los niños, las niñas, las adolescentes, las mujeres, se ha incrementado. El riesgo que ha generado el confinamiento, el aislamiento, se ha evidenciado en mayores índices de violencia. Y entonces lo que CARE ha detectado, por ejemplo, es que tuvimos entre marzo y junio 36 madres adolescentes con hijos acá en nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad. 24 adolescentes mujeres y 18 adolescentes hombres solos, es decir, que se desplazan en el país sin el cuidado de una familia, sin un núcleo que le proteja y que quedan mucho más expuestos a todos los riesgos. Y entonces estas cifras nos dan cuenta de los riesgos en los que están estas niñas. El 7% de las adolescentes que fueron abordadas estaban embarazadas, el 4.6% tenía ya un hijo o una hija, estamos hablando de adolescentes entre 12 a 17 años, y teníamos incluso la alerta de adolescentes de 12 años que reportaban ya tener hijos. Eso, y ya niños no pequeñitos, sino un poquito de más, de alrededor de un año, así que implica que tuvieron su hijo alrededor de los 11 años. Estas son las alertas, estas son
algunas de las cifras que hemos encontrado, y también organizaciones aliadas con las que CARE trabaja detectaron, como decía, estos casos en los que se evidencia que las niñas están siendo entregadas a los hombres, a veces incluso por las propias familias. Eh, entonces, esto ratifica el contexto de, insisto yo, de desprotección y también de, tal vez podemos decir, indolencia del Estado ecuatoriano al no poner atención a esta situación de la población en situación de movilidad en este último año, situación que se ha complicado más aún con el contexto de la pandemia. De hecho, hemos visto cómo muchas personas venezolanas, ante la imposibilidad de mantener su vida en condiciones mínimas de sobrevivencia, tuvo que empezar a retornar nuevamente a pie a su país. Estas son algunas de las cifras que yo podría comentar de las que CARE dispone a la fecha. Sí, por supuesto, y que nos colocas, digamos, en un escenario de los casos que se han podido recoger y que vemos cada día cómo se van intensificando, ¿no? Un poco hablar ahora de lo que estabas diciendo, cómo la violencia sexual que la hemos visto y la hemos tratado en varios programas de Pócima Crítica, en este marco, digamos, de la crisis sanitaria, se ha hecho como mucho más profunda, mucho más amplia. Vemos incluso, por ejemplo, la situación de los femicidios, de infanticidios también, que fueron muchísimos durante esta época de la pandemia, pero también, digamos, las muertes violentas por temas de suicidio. Y, digamos, cómo se relaciona, digamos, todo esto que hemos visto, ¿no? Porque hay un tema de trata, hay un tema de coerción, hay un tema de estupro de parte de ecuatorianos para con las menores venezolanas, hay maternidad forzada, hay maternidad infantil. ¿Cómo, digamos, estos grandes problemas se empatan con otros que tienen que ver, por ejemplo, con femicidios, con infanticidios y también, digamos, tal vez con el tema de los suicidios en esta población en específico? Lo que yo ahí podría decir es que si hablamos de un contexto de vulneración de los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes y de desprotección de los estados y a veces de las familias, que se traduce en indolencia o en una naturalización de la violencia desde los adultos hacia los niños, las niñas, las adolescentes, que es parte de toda la estructura y la trama de poder que se organiza en torno a la sociedad. Siempre hay alguien que domina y hay alguien que es dominado, y las personas que terminan siendo dominadas son aquellas personas más vulnerables o que menos condiciones de protección tienen. En este caso, los niños y las niñas muchas veces dependen o generalmente dependen para su desarrollo, su crecimiento, del cuidado de los adultos, de sus progenitores o de quien tenga a cargo su custodia. Y muchas veces lo que sucede con la violencia contra los niños, contra las niñas, en la violencia sexual, es que el hogar es el sitio más seguro, el hogar, la familia, que es la primera llamada a proteger a estos niños y adolescentes, son las personas que menos garantizan su seguridad y a veces es ahí donde están los agresores. En estos contextos, ¿no es cierto? La violencia contra los niños y las niñas se basa en la estructura de una sociedad. Es organizada a partir del control del poder, del control de unos sobre otros, del control sobre el cuerpo de las personas. A las niñas, a las mujeres, se les exige en nuestro país asumir su maternidad, no importa si esta sea deseada, planificada, amada, o si sea producto de un acto tan aberrante como puede ser la violación del padre, del abuelo, del hermano, del tío. Las niñas son obligadas a ser madres sin tener ningún mecanismo de protección, de cuidado,
de apoyo a su salud psicológica, a su salud biológica, cuando somos los adultos, las adultas, las llamadas a proteger a estos niños y a estas niñas y a garantizar un desarrollo integral. Entonces, la violencia contra los niños, contra las niñas, las adolescentes, lo que refleja es una suma de violaciones o vulneraciones de derechos en donde las niñas que tienen menos acceso a educación son las niñas que están en mayor situación de vulnerabilidad y lamentablemente esto pasa con las niñas, con varias de las niñas y adolescentes en situación de migración. Las niñas de comunidades indígenas o afrodescendientes son las que tienen también mayores condiciones de vulnerabilidad. Las niñas de las familias y hogares pobres tienen mucha mayor vulnerabilidad que aquellas niñas que se desarrollan en condiciones económicas adecuadas. Entonces hay una suma de vulnerabilidades a la que van generando un entorno para que la violencia tenga un terreno en el que pueda desarrollarse y que no haya los mecanismos de protección, de restitución de derechos, de atención adecuada para las niñas, niños que viven en estas condiciones de violencia. Y que se va reforzando, digamos, también, como tú dices, en base a imaginarios que se siguen manteniendo, ¿no? Imaginarios que se siguen sosteniendo, que son machistas, que son patriarcales, pero yo veo que hay algo que sucede con, con esta población en específico, y es que, digamos, la tendencia de la sociedad ecuatoriana, de los hombres ecuatorianos, porque lo he visto mucho más en los hombres, es que hacen una hipersexualización de las mujeres migrantes, en este caso de las mujeres venezolanas. Entonces, también, digamos, esto conlleva que se las empiece a ver como mercancías y eso, digamos, hace que se vean tan expuestas a este tipo de prácticas que, por supuesto, vulneran sus derechos y, como vemos, está vulnerando también los derechos de las niñas, ¿no? De las adolescentes, como tú dices, que están ahora enfrentadas a relaciones con hombres mucho mayores que ellas. Y pues quisiera un poco que nos cuentes cómo juega, digamos, este imaginario, este pensar de esta manera a las mujeres, ¿no? De manera hipersexualizada, de cosificarlas, de verlas como una mercancía, cómo esto, digamos, cómo esto funciona en la sociedad y digamos cómo podemos identificar si eso está sucediendo en nuestros entornos, por ejemplo, en qué expresiones estamos utilizando, de qué manera nos estamos relacionando con estas mujeres, con estas niñas y adolescentes migrantes, los y las ecuatorianas. Cuéntanos un poco de eso. Lo que yo diría es que en esta estructuración de patrones socioculturales respecto a los roles de las mujeres, de los hombres, a lo que deben hacer los unos y las otras y a lo que es el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto? El imaginario social construido es que el cuerpo de las mujeres puede ser juzgado, analizado, puede ser utilizado y abusado por otros, lamentablemente generalmente hombres, como se quiera, ¿no es cierto? Y que las mujeres tienen un rol pasivo en esta situación. Es decir, hay unos que deciden y hay otros que deben asumir. Es así como está estructurado o se ha estructurado históricamente y parte del proceso de defensa de derechos de las mujeres, de los derechos de los niños y de las niñas, ha sido devolver o deconstruir estos patrones y lograr y trabajar por la autonomía y el control del cuerpo de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, y lo mismo hay que hacer con los niños y con las niñas, ¿no es cierto? Educarles desde pequeños respecto a que su cuerpo es una propiedad suya y de nadie más,
Nadie tiene por qué agredir, topar un cuerpo que no le pertenece. Es el proceso que ha tomado años de lucha en el caso de las mujeres, que lamentablemente, a pesar de todo y de los avances que hemos logrado, todavía nos falta mucho por construir hasta que lleguemos a una sociedad en la que la mujer pueda andar tranquilamente como quiera y como desee, sin que sea objeto de piropos agresivos, de miradas obscenas, de juzgamientos respecto a si es tal o cual cosa por cómo se viste, ¿no es cierto? Así se analiza a las mujeres, así se analiza a las niñas, así se nos ve en el transporte público yo digo, hay esfuerzos desde el Estado, desde la sociedad, desde las mujeres, desde las diferentes organizaciones que trabajamos desde la perspectiva de una construcción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, todavía tenemos muchas brechas. Esto sigue afectando y entonces nos demanda trabajar en esta deconstrucción de estos patrones culturales, de estos roles asignados históricamente a hombres, a mujeres, a los niños, a las niñas, para que todos veamos con mayor naturalidad el desarrollo del cuerpo, el comportamiento de las personas y que no a partir de eso generemos conductas sexuales o sexualizadas, digamos así, en torno a las personas o a lo que vemos de la persona. Me parece que ahí tenemos un rol y es ahí donde la educación con los niños, con las niñas desde pequeñitos, es muy importante trabajarlo. Sin embargo, nosotros vemos que en nuestro caso, en nuestro país, la educación de la sexualidad no logra afianzarse con una mirada apegada a los derechos humanos, al Estado laico, porque nuestro Estado es un Estado laico, libre de prejuicios, libre de preceptos o convicciones religiosas, y mientras eso no suceda, estamos dejando o formando niños y niñas vulnerables. Y sin distinción, digamos, en este caso de fronteras, ¿no? Porque somos seres humanos que estamos conviviendo en un mismo contexto, en un mismo entorno, en un mismo territorio, y pues lo que le sucede a uno, le sucede pues también a las otras, lo que podríamos verlo como un efecto, digamos, de dominó, ¿no? Como un efecto que trae consecuencias para todos y todas sostener estas prácticas. Pongamos, por ejemplo, en análisis, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estas niñas, estas adolescentes que tienen matrimonios forzados, estos matrimonios prematuros, tempranos, pues van a tener como tasas de fecundidad mucho más altas? Es decir, van a tener una probabilidad de tener más hijos a lo largo del tiempo. Eh, y además, ¿qué conlleva esto? O sea, ¿cuáles son las consecuencias sociales, económicas, digamos, para la sociedad en general, ¿no? Porque implica la precarización de la vida de estas niñas, de estas mujeres, de estas familias en general. Y pues quisiera que abordemos un poco de eso, sin distinción, digamos, por supuesto, de las fronteras, pero sí es como necesario que hagamos este análisis de cómo afecta, digamos, estos matrimonios forzados, esta maternidad forzada temprana en las niñas, digamos, ya a nivel social. Tenemos ciertos datos, por ejemplo, la deserción escolar, el 100% de las mujeres, de las niñas que dejan de estudiar, pues son quienes se convierten en madres, y eso, digamos, dificulta mucho el desarrollo a futuro de ellas. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta situación, Cecilia? Sí, gracias. Yo lo que podría decir es que en nuestro caso, algunos de los datos que tenemos en el país es de que 4 de cada 100 niñas entre 2 y 17 años está en unión temprana o en matrimonio. Eh, Cuando es una edad en que las niñas deberían estar jugando, deberían estar estudiando, deberían estar pensando en su proyecto de vida, tenemos ya 4 de 100 niñas
desde los 12 años que ya están con una unión y que 8 de cada 100 embarazos en niñas menores de 14 años fueron con personas de 30 años o más. Eso nos da una de las ideas o de las cifras que reflejan la magnitud del problema, y ahí es cuando podemos decir, plantearnos algunas preguntas. Una niña de 12 años, si le diéramos a escoger entre construir su proyecto de vida y ser madre a esa edad, ¿qué desarrollaría? ¿Qué escogería? Si le diéramos a escoger a una niña entre jugar y unirse a un hombre de 30 años o más, ¿qué diría? Si fuera nuestra hija de 12 años, ¿nos gustaría que se una a un hombre de 30 años cuando su cuerpo ni siquiera ha terminado de desarrollarse? Esas son las cosas que deben dolernos profundamente porque evidencia las condiciones de desigualdad que afectan al desarrollo de las niñas en situación de vulnerabilidad. Una niña que llega a ser madre tiene mayores posibilidades de deserción escolar, de no desarrollar un proyecto de vida, de no desarrollar una autonomía económica. Cuando el embarazo es producto de una violación, es un embarazo forzado, las situaciones de depresión, de rechazo al hijo o hija, de intentos o incluso de suicidios se presentan. Difícilmente, yo insisto, una niña de 12 años decidiría libremente ser madre si eso no es producto de una violación. Y en nuestro país, aunque fuera una relación sexual consentida por una niña, la legislación tipifica como violación a una relación sexual con niñas menores de 14 años. Según el estudio de costos de omisión en salud sexual y reproductiva, en el año 2015, 6.400, prácticamente 6.500 adolescentes abandonaron los estudios por un embarazo, y más de la mitad de estas adolescentes estaba en la educación básica, es decir, eran menores de 15 años, se puede decir, ¿no es cierto? Si se hace una estimación de los años de escolaridad que se pierden en estas adolescentes, en estas niñas, son 36,000 años, ¿no? Y si sumamos lo que eso implica en términos económicos para el desarrollo del país, son 728 millones de dólares. Porque una niña que no logra desarrollarse es una niña que va a vivir probablemente en condiciones de pobreza de mayor deterioro que una niña que logra concluir un estudio y acceder a unas posibilidades de mayor autonomía económica o generación de ingresos. Estos son algunos de las cifras que deben alertarnos. Y entonces, desde esta perspectiva, si bien estas son cifras de nuestro país, porque este nivel de detalle creo que no tenemos en este momento, a menos que yo me equivoque, en relación con niñas venezolanas específicamente o niñas migrantes. Sin embargo, pueden trasladarse las cifras porque en las intervenciones que CARE realizó encontramos niñas y adolescentes e incluso niños y adolescentes hombres fuera del sistema educativo con dificultades para conseguir su cupo en el sistema educativo, y entonces esto hace que sus posibilidades de desarrollo se vean más afectadas. Cecilia, cuéntanos un poco, ustedes como instituciones han estado articulados con otros organismos y pues, ¿qué es lo que están haciendo con esta población? ¿Cuáles son como las acciones que han emprendido? ¿Dónde las están haciendo? Cuéntanos un poco de eso. Es lo que diría yo. Nosotros hemos procurado levantar la información y evidenciar la problemática que se está sucediendo o presentando
con la población en situación de movilidad y con los niños, niñas y adolescentes. CARE participa en diversos espacios de articulación con otras organizaciones e instituciones, tanto de las instancias de cooperación internacional como espacios nacionales articulados en torno, por ejemplo, a la lucha contra la violencia basada en género o a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces parte de este esfuerzo de CARE, pero también de otras organizaciones, ha sido evidenciar lo que está pasando, levantar información o evidencia que llamamos con estos datos. Hay algunos datos que, aunque sean puntuales, aunque sean de un caso o de varios casos, evidencian lo que está pasando y permiten justificar o sustentar la necesidad de acciones de protección. Hemos realizado también acciones o pronunciamientos públicos junto a otras instancias, estas redes de protección de derechos de los niños y niñas, para motivar o demandar o llamar la atención tanto al Estado ecuatoriano, al gobierno, a la sociedad respecto a la necesidad de la protección. Y también hemos participado o estamos participando en los debates del Código Orgánico de la Integral de Niños y Adolescentes, que está en este momento en debate en la Asamblea Nacional, aportando y visibilizando los temas relacionados, yo diría entre otros, pero dado el tema de la entrevista, aquellos relacionados con violencia contra los niños, niñas y adolescentes y las consecuencias y las acciones que se deberían tener, y también contra la necesidad de la protección y el cuidado a los niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad humana, migrantes o refugiados, independientemente de su estatus migratorio. Es necesario proteger los derechos de estos niños, niñas y adolescentes y generar condiciones para su pleno desarrollo. Creo que eso como algunas de las cosas, pero adicionalmente CARE también trabaja en programas de asistencia humanitaria a través o de transferencias económicas para ayudar a las familias en situación de movilidad. En esta última época, apoyar a familias afectadas por la pandemia, que han perdido sus medios de vida o han estado en situación de alta vulnerabilidad, para apoyar a las sobrevivientes de violencia basada en género. Entonces, a través o de mecanismos de transferencias monetarias o de asistencia psicológica, legal o de activación de las redes locales para actuación en casos de violencia o como se denominan las alertas violeta en casos de violencia basada en género o violencia contra niñas y adolescentes. Lamentablemente han habido casos de violaciones en los que nuestra organización ha estado interviniendo. Nosotros intervenimos fundamentalmente en las zonas de frontera, tanto en el norte como en el sur. Estamos en Ibarra, en Huaquillas, también en Manta, y con organizaciones aliadas como Fundación Alas de Colibrí y Diálogo Diverso en Lago Agrio, en Tulcán, en Guayaquil y también nuevamente en Manta, trabajando con personas en situación de vulnerabilidad y también con poblaciones LGBTIQ+, que también son otro grupo de las personas, otra parte de las personas altamente vulnerables. Sí, justo esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué sucede con esta población, digamos, LGBTQ, que es de esta población, digamos, de otro grupo vulnerable que son niños, niñas y adolescentes? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, con la salud, digamos, de estas poblaciones, por ejemplo, en el sistema educativo? Tienen un contexto, es que es gravísimo lo que sucede con esta población porque vemos que hay una falta de acceso a educación, hay una falta del acceso a la salud. En el caso, por ejemplo, de ser población LGBTQ, ¿a qué se enfrentan esto, por ejemplo, dentro de un sistema que de por sí ya está atravesado
por la xenofobia y por la homofobia también. Entonces, es como muy crítica la situación y nos parece como muy importante de irla abordando en la medida que, como tú dices, la visibilización de estas problemáticas permiten que efectivamente los estados, las instituciones, pues empiecen a reaccionar y empiecen como a garantizar de alguna manera, preocuparse de garantizar la dignidad de estas poblaciones y sobre todo entendiendo, digamos, que la salud en general es el estado de bienestar completo, ¿no? Algo que no solamente es una cuestión de estar bien físicamente, de no estar fracturados o de no estar heridos o de no estar contagiados, en este caso por el COVID, sino es un estado de bienestar total, ¿no? Donde tengamos el acceso a los servicios de agua, luz, por ejemplo, que permitan que condiciones adecuadas de vida, la salud emocional, la salud psicológica también. Entonces, todo eso para nuestro público que ha estado como muy pendiente de esta temática que la hemos venido abordando desde varios enfoques, pues nos parece fundamental que la vayamos tocando. Nos parece que, como tú dices, todavía falta un montón el ir como recogiendo datos, recogiendo cifras respecto a lo que está sucediendo, pero vemos que es algo fundamental porque es una realmente una población muy, muy en riesgo si frente a toda digamos, la institución de la parte de la justicia, la parte de la salud, que ya ha sido de por sí, tiene varias omisiones, negligencias para la población ecuatoriana, pues mucho más para esta población que está en situación de movilidad humana. Y bueno, justo era lo que te iba a preguntar respecto a qué sucede con esta población LGBTQ, las situaciones a las que se están enfrentando, qué es lo que han estado viviendo. Pues, como tú dices, todavía no hay datos, pero sí quisiera un poco que nos acerques a esta temática, a qué se enfrenta una persona de la población LGBTQ y pues que en este caso también desde un enfoque de ser una persona migrante. ¿A qué podría enfrentarse en todo caso? Yo lo que diría es que sí hay algunos datos, es parte del trabajo, no solo de CARE, de muchas organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, de diversas organizaciones que trabajan con población en situación de movilidad o con población LGBTI. Tal vez lo que no hay es una cifra nacional, digamos, oficial, pero datos que dan cuenta de la realidad, de lo que está pasando, sí hay. Incluso hay algunas investigaciones en relación a la situación de la población LGBTIQ+, en situación de movilidad, ¿no es cierto? Solo comentarte, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, se estima que entre el 2010 y 2016 hubo un incremento de VIH del 24%. Ha habido problemas en el acceso tanto al diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, de VIH, como al acceso a medicamentos antirretrovirales para quienes ya tenían un diagnóstico de VIH positivo en Venezuela, me refiero, incluyendo en eso a mujeres embarazadas. Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud en relación con Venezuela. Entonces sí hay algunos datos. De hecho, una de las razones por las que la población venezolana migró fue en busca de atención en salud y población viviendo con VIH en busca de acceso a exámenes, a atención médica y a medicamentos antirretrovirales. Entonces, yo vuelvo a decir, estas son las condiciones y la base para la salida masiva de personas. Y en esta situación, muchas de las personas migraron. En Venezuela hay limitaciones para expresar libremente, digamos, el tema de las opciones sexuales, de la identidad sexual. Hay temor y lo digo porque yo pude participar allá en este levantamiento de información. Es un tema que no se topa, se habla
se habla a murmullo o mejor no se habla. Las personas de las diversidades sexuales no aparecen, no son visibles. Y lo que se dice es que la mayoría ya se fueron del país, eso se dice en Venezuela. Entonces, acá en otros países destino de la migración se han enfrentado a qué? Se enfrentan, como tú decías, a la xenofobia, se enfrentan a la homofobia y se enfrentan a una discriminación en el acceso también a los servicios de salud, a los servicios de educación que ya decíamos. De hecho, los sistemas de educación y de salud en nuestro país, recordemos que ya tenían dificultades para atender a la misma población ecuatoriana y estas dificultades incrementaron o no hubo posibilidad de responder adecuadamente a una mayor demanda de atención con un nuevo flujo de población y el Estado, el gobierno no buscó los mecanismos para responder efectivamente a esta llegada de personas. Entonces, la población LGBTIQ+, lo que evidencia en la información que al menos nosotros levantamos, era la limitación en el acceso a servicios de salud, porque no acuden por las dos razones, ¿no es cierto? Ser extranjero y ser de grupos de población de las diversidades sexogenéricas, porque eso es mayor causa de discriminación. Algunos no acudían por temor, realmente por temor, a pesar de que nuestro sistema es público, universal y gratuito. Algunos no acudían por temor a los servicios de salud y otros decían que a pesar de haber acudido, no recibían la atención. Y entonces la generación de respuestas también y de mecanismos de apoyo desde otras organizaciones, como generar los sitios de acogida, albergues o programas de campañas de educación e información en salud sexual, salud reproductiva, los derechos de la población en situación de movilidad, las alternativas que tiene, de a dónde acudir, de qué hacer en casos de violencia, por dónde ir, cuál es la ruta de atención, de brindar apoyo para la realización de pruebas de VIH, de pruebas de ITS, es parte de los esfuerzos también en los que venimos trabajando en estas alianzas con otras organizaciones, porque una organización por sí sola es imposible que responda a la necesidad si el gobierno ecuatoriano no lo puede hacer, una organización menos aún. Entonces, un desafío adicional y un esfuerzo adicional es estructurar redes locales de apoyo, fortalecer los esfuerzos de articulación, de coordinación a nivel territorial para sumar las capacidades entre las diversas organizaciones que actuamos en territorio y ha sido parte también de lo que se hace a nivel territorial. Existen mesas multisectoriales, existen espacios de articulación para atender o a situación en población de movilidad o las mesas para atender la problemática de la violencia basada en género. Entonces son espacios de articulación que operan y que buscan potenciar de alguna manera la respuesta o mejorar la respuesta que como Estado ecuatoriano deberíamos brindar para procurar unas mejores condiciones de vida de esta población. Así es, Cecilia. Vemos cómo justo este es el trabajo, digamos, justo de las organizaciones que vienen recogiendo. Esa es una constante, te cuento, cada vez que hablamos de estas temáticas y de diversas otras que tienen que ver, digamos, con estos temas, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos de la población LGBTQ, pues todavía falta un trabajo muy fuerte y, digamos, mucho más comprometido de parte del Estado, sobre todo en el tema del levantamiento de las cifras, que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Que nos sirve como para seguir haciendo este trabajo, esta incidencia también respecto a lo que implica el ejercicio de los derechos de todos y de todas, de los derechos humanos en general de todos y de todas. Pues te cuento que se nos está acabando el tiempo, estamos ya cerca de acabar este Pósima Crítica y hemos tenido como
varias personas han estado como muy pendientes de esta conversación. Sin embargo, yo quisiera como para ir cerrando esto, ¿cuál es ¿cuáles son las acciones que como sociedad podemos hacer para que toda esta problemática pues también vaya como transformando, vaya cambiándose? Hemos visto que mucho de lo que sucede tiene que ver también con las acciones que se hacen, por los comportamientos, por las formas de ver el mundo que todavía subsisten. Pues quisiera preguntarte qué se puede hacer como sociedad para ir cambiando esto. Yo lo que diría es que, de hecho, en un foro que hubo hace poco de el impacto del COVID en la situación de los niños, las niñas y adolescentes en el embarazo, se trató algunas alternativas y ahí lo que se plantea, por ejemplo, es enfrentar de manera fuerte, sistemática y articulada, organizada, todo este problema de la violencia sexual y el incesto que afecta a las niñas y a las adolescentes y también a los niños, ¿no es cierto? Tenemos que como sociedad, como Estado ecuatoriano, hacer o ratificar o renovar cada vez el compromiso por luchar por la impunidad. No debemos conformarnos, no una niña adolescente que veamos menor de 14 años debe dolernos profundamente a toda la sociedad ecuatoriana y al Estado, porque significa que todos fallamos en esa protección. Falló la familia, falló el sistema educativo, falló el sistema de salud, falló el Estado. Porque si una niña violada recibe una atención oportuna, es factible prever un embarazo en adolescentes. Si una niña genera una alerta sobre conductas inapropiadas de adultos, es factible detener la violencia. Pero mientras persista la cultura de impunidad, la cultura de normalización de la violencia contra los niños, las adolescentes, las niñas y también contra las mujeres u otros grupos de población, esta situación no va a cambiar. Entonces creo que es necesario renovar, actuar y no dejarnos dominar por esta situación y ratificar cada vez el compromiso y sumar voluntades y esfuerzos en esta lucha en la que no debemos cesar. Desde el espacio en el que nos encontremos, desde el espacio en el que estemos, sea el gobierno, sea la organización de la sociedad civil, sea la organización internacional, todos tenemos un rol que cumplir y las familias ante todo y el sistema educativo. Entonces, eso lo uno. Lo otro es que es necesario invertir en lo social. No podemos hablar de desarrollo de los niños, de las niñas y adolescentes si reducimos el presupuesto de salud, si reducimos el presupuesto de educación, si se recorta el presupuesto en universidades, estamos limitando las oportunidades de desarrollo. Entonces, el desarrollo económico debe tener igual preponderancia que el desarrollo social, no puede primar uno sobre lo otro y generalmente el que queda detrás es el desarrollo social. Esto es lo otro y esta es una obligación del Estado ecuatoriano garantizar los recursos y cumplir los mandatos de la Constitución, aún en época de crisis. Y lo que estamos viendo es que en época de crisis lo primero que se recorta es lo social, lamentablemente. Entonces eso genera mayor desprotección a los niños. Si tenemos niños que no pueden recibir servicios de desarrollo infantil porque se recorta el presupuesto o se cierran los servicios, estamos dejando desprotegidos a los niños y estamos dejando unas madres en situación de vulnerabilidad porque deben trabajar y no tienen cuidado adecuado para sus niños o niñas. Asegurar la educación integral de la sexualidad, asegurar, como yo decía, la educación libre de prejuicios, libre de concepciones religiosas, apegada a la ética, a los derechos humanos y a los avances de la evolución de la ciencia. Y lo mismo en el acceso a salud, el acceso sin restricciones a información sobre anticonceptivos y a métodos de anticoncepción que permita la protección de las adolescentes frente al riesgo de embarazo. Y
Y el otro tema es que el Estado debería asumir las recomendaciones de Naciones Unidas respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Esto es otro de los temas en los que debemos insistir, porque no hay razón que justifique desde la óptica de derechos humanos obligar a una mujer violada, más aún cuando es una niña, a ser madre del hijo de un violador. Toda la razón, esa es una, te cuento también, esta es una de las conclusiones a las que hemos estado llegando. Es indispensable, urgente, el tema de la despenalización, digamos, por todas estas situaciones que hemos visto. Hemos abordado el tema de la maternidad forzada, la maternidad forzada en las niñas, la hemos abordado desde varios enfoques durante varios meses y pues esa siempre es la conclusión. Necesitamos, no solamente para las niñas, sino para las mujeres, por la dignidad, por la vida, por un tema de salud pública, de justicia social, puede ser uno de los trabajos fundamentales y urgentes que es la despenalización del aborto. Con eso quiero quedarme, sobre todo porque es un tema de debate permanente y que siempre provocamos aquí en el Pósima Crítica para nuestro público, pues les traeremos muchos más enfoques porque de esta temática, como ustedes pueden ver, se puede hablar desde varios lugares. Entonces, nos vemos la próxima semana. Quiero agradecerte muchísimo, Cecilia, por haber participado. Nos has dado varios elementos para continuar pues en la conversación con nuestro público que siempre está preguntando, está pendiente, nos está mandando comentarios y sugerencias para el programa y pues les espero también sus recomendaciones de este programa que hemos hecho el día de hoy. Ya pueden verlo también en el YouTube, el link, así que sigo esperando para seguir conversando y sosteniendo este diálogo urgente, necesario por la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Muchísimas gracias, Cecilia. Con eso cerramos. Muchas gracias, Sinchi, y gracias a todos, a todas, a todos por escucharnos. Un gusto estar aquí. Conmigo hasta la próxima semana a las 4 de la tarde por la señal de wambra.es. Me quedo a espera de sus mensajes, sugerencias, comentarios y también de algún tema que ustedes quieran que lo abordemos aquí en el Pósima, pues escríbanlo en nuestro buzón. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.